Hay una pregunta que los seres humanos llevan haciéndose desde que existe la astronomía. ¿Estamos solos? No en el sentido abstracto y filosófico de la soledad existencial, en el sentido más concreto y más perturbador que puede tener esa pregunta. ¿Existe en algún otro lugar del universo algo que pueda llamarse vida? ¿Existe ahora mismo, mientras lees esto, en algún otro planeta, alguna molécula que se replique, algún metabolismo que procese energía, alguna célula que responda a su entorno de una manera que distinga lo vivo de lo inerte? Durante la mayor parte de la historia humana, esa pregunta no tenía manera de ser respondida con evidencia. Era filosofía, era teología, era especulación. No había instrumentos suficientemente precisos para buscar la respuesta en ningún lugar concreto. Eso está cambiando. Y el lugar donde está cambiando de manera más inmediata, más cercana, más potencialmente definitiva, es el planeta que lleva miles de años mirando a la humanidad desde el cielo nocturno como un punto de luz rojo que no parpadea. Un mundo a poco más de 200 millones de kilómetros de distancia, en su mayor proximidad a la Tierra. Un mundo que tiene volcanes, cañones, atmósfera, estaciones, y que en algún momento de su historia tuvo ríos, océanos y nubes. Marte. Los datos más recientes, enviados desde la superficie de Marte por el rover ruso, han producido algo que no ocurre frecuentemente en la comunidad científica: debate genuino y urgente sobre si lo que estamos viendo podría ser evidencia de habitabilidad reciente y, por extensión, de posibilidad de vida. No de la manera imprecisa y superficial en que los medios hablan frecuentemente de descubrimientos espaciales, exagerando hallazgos modestos en titulares que no sobreviven una lectura cuidadosa, sino debate científico real entre investigadores con instrumentos reales, sobre datos reales que no encajan bien en el modelo de Marte que habíamos construido durante décadas. Esta noche vas a entender qué encontró ese rover en Utopia Planitia, por qué lo que encontró importa de una manera diferente a los hallazgos anteriores en Marte, qué significa el período amazónico en la historia del planeta y por qué la idea de que hubo agua líquida en ese período cambia completamente las posibilidades para la vida, qué son las salmueras y por qué son el candidato más serio para hábitats de vida subsuperficial, y por qué el hallazgo ruso, si se confirma con la precisión que la ciencia exige, podría ser el inicio de la mayor revolución en la historia de la biología. Pero para llegar ahí, necesitamos empezar con lo que Marte realmente es. No el Marte de la ciencia ficción, no el Marte de los titulares simplificados. El Marte que conoce la ciencia planetaria actual, con toda su complejidad y con todas sus preguntas sin responder. Marte es el cuarto planeta del sistema solar. Tiene un radio de unos 3.300 kilómetros, aproximadamente la mitad del radio de la Tierra. Su masa es apenas el 10% de la masa terrestre. Tiene una atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono, con una presión de superficie de menos del 1% de la presión atmosférica terrestre. Su temperatura promedio de superficie es de unos 63 grados bajo cero, aunque varía dramáticamente entre los polos en invierno, donde puede bajar a 125 bajo cero, y el ecuador en verano, donde puede subir brevemente a unos 20 grados positivos. Tiene un día marciano de 24 horas y 37 minutos, muy parecido al día terrestre. Tiene estaciones porque su eje está inclinado casi la misma cantidad que el eje de la Tierra. Tiene volcanes, algunos de los cuales son los más grandes del sistema solar.
El monte Olimpo, el volcán más alto de Marte, tiene casi 3 veces la altura del Everest y una base lo suficientemente amplia como para cubrir completamente el estado de Arizona. Y Marte tiene historia. Una historia que los geólogos planetarios dividen en períodos basados en los tipos de rocas y las formaciones superficiales de cada época. Esa historia es central para entender por qué los hallazgos del rover ruso son tan significativos. La historia geológica de Marte se divide en 3 grandes períodos, y conocerlos es esencial para lo que vamos a explorar esta noche. El primer período es el prenoeico o adeano marciano, que abarca aproximadamente los primeros 400 millones de años de la historia del planeta. Cuando Marte era muy caliente, probablemente tenía un océano primitivo y era bombardeado intensamente por los objetos del sistema solar temprano que estaban siendo redistribuidos por las migraciones de los planetas gigantes. De ese período quedan pocos registros legibles en la superficie, porque los cráteres y las rocas de esa era fueron casi completamente borrados por los procesos geológicos posteriores. El segundo período es el noeico, que va desde hace aproximadamente 4.000 millones de años hasta unos 3.400 millones de años atrás. Este es el período en que Marte tenía definitivamente agua líquida en su superficie, en que los ríos esculpieron los valles que todavía son visibles desde la órbita, en que los lagos existieron en los cráteres y posiblemente hubo un océano en el hemisferio norte. Los minerales que se forman en presencia de agua, las arcillas, los carbonatos, los sulfatos, son abundantes en las rocas de este período. El noeico es donde la NASA ha enfocado la mayor parte de sus búsquedas de evidencia de habitabilidad antigua. El tercer período es el esperiano, entre hace 3.400 millones y aproximadamente 3.000 millones de años. Una transición en que Marte se volvió más frío y más seco, pero todavía tuvo episodios de actividad volcánica, inundaciones cataclísmicas y formación de minerales asociados al agua. Y luego, a partir de hace aproximadamente 3.000 millones de años, comienza el Amazónico, el período geológico más largo de Marte, el que llega hasta el presente, y el que hasta hace muy poco se consideraba casi completamente seco, frío y muerto. El Amazónico era, según el consenso científico establecido, el período en que Marte terminó de morir. La atmósfera ya se había perdido al espacio. El campo magnético que había protegido el planeta del viento solar se había debilitado drásticamente. El agua líquida superficial había desaparecido. Las temperaturas habían bajado a los promedios actuales. Marte en el Amazónico era esencialmente el Marte que vemos hoy. Un desierto frío, árido, expuesto a la radiación ultravioleta y sin ninguna protección atmosférica significativa. Ese modelo era consistente con la mayoría de los datos que teníamos. Lo que el rover ruso encontró en Utopia Planitia lo complica de una manera que los científicos están trabajando activamente para entender. Utopia Planitia no es un sitio cualquiera en Marte. Es una de las estructuras geológicas más grandes del sistema solar, un cráter de impacto de origen antiguo tan masivo que su cuenca tiene más de 3.300 kilómetros de diámetro. Si Utopia Planitia fuera un cráter en la Tierra, su borde alcanzaría desde un extremo de Europa hasta el otro. Es tan grande que desde su interior no se ve como un cráter, no hay ningún borde visible en el horizonte. Se experimenta simplemente como una llanura plana que se extiende hasta donde alcanza la vista. El hemisferio norte de Marte, donde se encuentra Utopia Planitia, es el cráter candidato para haber albergado
el antiguo océano marciano. La topografía del hemisferio norte es en promedio varios kilómetros más baja que el hemisferio sur, y esa diferencia de altitud es coherente con un gran cuerpo de agua que eventualmente se evaporó, se congeló y fue enterrado bajo sedimentos y polvo. Las misiones anteriores habían visitado Utopia Planitia. Los landers Viking de la NASA en 1976 aterrizaron en la región. El rover chino Churong también exploró partes de la llanura a partir de 2021. Pero el rover ruso llegó con instrumentos específicamente diseñados para buscar lo que los otros habían pasado por alto o no tenían la capacidad técnica de detectar. El instrumento más importante que llevaba es el radar de penetración terrestre. El radar de penetración terrestre emite pulsos de radio que penetran el suelo y rebotan cuando encuentran interfaces entre materiales de diferente densidad o composición. Analizando el tiempo de retorno de esos pulsos y sus características, los científicos pueden construir un mapa de las capas subsuperficiales hasta profundidades de decenas de metros sin necesidad de perforar ni de alterar el suelo. Es como hacer una ecografía del interior de la Tierra, pero del interior de Marte. La analogía del libro, con las páginas pegadas que la descripción de la misión usa, no es solo poética, es técnicamente apropiada. El suelo de Marte acumula capas a lo largo de millones de años, capas de distintos materiales, depositados en distintas épocas, y el radar puede separar esas capas ópticamente, como si separara páginas, leyendo la historia depositada en cada estrato sin haberlas tocado nunca. Lo que el radar encontró en Utopia Planitia no era lo que los modelos del amazónico marciano predecían. En lugar de capas de roca volcánica uniformes y relativamente simples, que serían el resultado de un planeta geológicamente muerto desde hace miles de millones de años, el radar detectó una secuencia de capas sedimentarias complejas, capas que en su estructura y composición inferida son coherentes con deposición por agua, con sedimentos que se depositan en el fondo de lagos o en planicies inundadas y que producen patrones de estratificación distintos de los que produce la deposición eólica por viento o la deposición volcánica por lava. Pero más importante que la estructura física de las capas fue la composición inferida de algunas de ellas. El radar detectó señales coherentes con la presencia de minerales arcillosos y sulfatos hidratados en estratos que, según la datación de las estructuras geológicas circundantes, pertenecen al período amazónico, no al noeico de hace 4.000 millones de años. Al amazónico, al período que se suponía seco desde sus inicios hasta el presente. Esos minerales, las arcillas y los sulfatos hidratados, no pueden formarse sin agua líquida. No son el resultado de la escarcha matutina ni de la sublimación del hielo en la superficie. Requieren agua líquida en contacto estable con minerales silicatados durante períodos suficientemente largos para que ocurran las reacciones químicas que producen esos compuestos. Son cápsulas del tiempo geoquímicas en el sentido más literal. Su presencia en el registro estratigráfico prueba que en el momento en 1900 que se formaron había agua líquida en contacto con el suelo. Si esas arcillas y sulfatos se formaron en el Amazónico, entonces hubo agua líquida en Marte significativamente más tarde de lo que el modelo estándar predecía. Potencialmente mucho más tarde. Potencialmente en períodos medidos en cientos de millones de años atrás, en lugar de miles de millones. Y aquí es donde las implicaciones para la vida se vuelven fundamentalmente diferentes de las de los hallazgos anteriores en Marte.
Cuando la NASA envía rovers a buscar evidencia de habitabilidad antigua en el período noéico, está haciendo una apuesta específica, que si la vida surgió en Marte durante el período en que había agua líquida abundante, puede haber dejado señales preservadas en los sedimentos de hace 4.000 millones de años. Es una apuesta legítima, y los hallazgos del cráter Jezero con Perseverance han sido científicamente impresionantes en términos de identificar rocas sedimentarias con potencial de preservar biosignatures. Pero hay una diferencia fundamental entre buscar evidencia de vida de hace 4.000 millones de años y buscar evidencia de vida que podría haber existido en el Amazónico marciano. 4.000 millones de años es casi el tiempo que tardó la vida en la Tierra en evolucionar desde las primeras células hasta los primeros animales multicelulares. Es el tiempo que la Tierra entera tardó en construir la bioquímica compleja que hace posible todo lo que existe en la biosfera actual. En ese tiempo, los sedimentos se compactan, se metamorfizan, se recristalizan. Las moléculas orgánicas que podrían ser señales de vida se degradan, se oxidan, se alteran hasta ser irreconocibles o desaparecer completamente. Buscar vida de hace 4.000 millones de años en Marte es buscar en el registro geológico más antiguo, el más destruido, el más difícil de interpretar. Es una búsqueda legítima y posiblemente la única que puede responder la pregunta sobre los orígenes, pero las probabilidades de encontrar biosignatures preservados en condiciones interpretables son reducidas precisamente por la edad de los depósitos. Ahora considera qué cambiaría si hubiera habido agua líquida en Marte durante el Amazónico, en períodos de cientos de millones de años atrás, en lugar de miles de millones. Las rocas de hace 300 millones de años son significativamente menos alteradas que las de hace 4.000 millones. Las moléculas orgánicas tienen probabilidades mucho mayores de sobrevivir en formas interpretables en ese tiempo. Los sedimentos son más jóvenes y menos compactados. El registro químico es más nítido. Si la vida surgió en Marte durante el período noéico y persistió en nichos subsuperficiales a lo largo del Hespérico y hacia el Amazónico, aprovechando precisamente los episodios de agua líquida que los datos del rover ruso parecen sugerir, entonces las señales de esa vida en el registro geológico más reciente serían significativamente más fáciles de detectar e interpretar. Y si la vida no solo persistió, sino que tuvo acceso a agua líquida en períodos geológicamente modernos, entonces la posibilidad de que formas de vida microbianas estén todavía activas en nichos subsuperficiales de Marte deja de ser una especulación extrema y se convierte en una hipótesis que la biología puede evaluar de manera concreta. Para entender esa hipótesis, necesitas conocer algo sobre la biología de los organismos extremófilos y sobre las salmueras. En la Tierra existe vida en lugares que hasta hace relativamente poco se consideraban completamente incompatibles con la biología. Existen bacterias en el fondo de las minas de oro más profundas de Sudáfrica, a 3 kilómetros de profundidad, sin luz, sin oxígeno, viviendo de las reacciones químicas entre el agua y la roca. Existen microorganismos en los sedimentos del fondo del océano, bajo kilómetros de agua, en 1900 presiones aplastantes y sin ninguna energía solar disponible. Existen bacterias en las grietas de las rocas en la Antártida que sobreviven la oscuridad del invierno polar y las temperaturas extremas. Existen arqueas, microorganismos primitivos de una rama del árbol de la vida completamente separada de las bacterias, que viven en fuentes hidrotermales
a temperaturas que derriten el plástico y en concentraciones de sal que deshidratarían cualquier célula convencional. Estos organismos, colectivamente llamados extremófilos, porque prosperan o sobreviven en condiciones extremas, han redefinido los límites que los biólogos dibujan alrededor del concepto de habitabilidad. Cada vez que encontramos un nuevo extremófilo en un nuevo entorno extremo en la Tierra, los límites del espacio de parámetros donde puede existir la vida se expanden, y las salmueras son uno de los entornos extremos más relevantes para Marte. Una salmuera es simplemente agua con una concentración alta de sal disuelta. Esa concentración alta de sal tiene una consecuencia química importante. Baja el punto de congelación del agua de 0 grados Celsius a temperaturas que pueden ser varios decenas de grados bajo cero, dependiendo de qué sales y en qué concentraciones. El agua de mar, con su concentración de sal de aproximadamente 3.5%, congela a menos 2 grados Celsius en lugar de 0. Una salmuera saturada de cloruro de magnesio puede permanecer líquida a menos 33 grados Celsius. En Marte, donde las temperaturas superficiales promedian 63 grados bajo cero y pueden bajar mucho más, el agua pura no puede existir en estado líquido en condiciones normales de presión y temperatura. Pero una salmuera lo suficientemente concentrada podría permanecer líquida en un rango de temperaturas y profundidades que el modelo simple de agua pura no permite. Y en las capas subsuperficiales de Marte, protegidas de la temperatura extrema de la superficie por el aislamiento térmico del propio suelo y protegidas de la radiación ultravioleta letal por esa misma capa de suelo, las condiciones de temperatura podrían ser consistentemente mayores que en la superficie. En profundidades de entre 10 y 100 metros, las temperaturas del suelo marciano son significativamente más cálidas que en la superficie, porque el gradiente térmico desde el interior caliente del planeta añade calor que se acumula bajo el aislamiento del suelo congelado. En esas profundidades, con las temperaturas más elevadas que el gradiente geotérmico proporciona, y con salmueras que bajan el punto de congelación varios decenas de grados más, la existencia de agua líquida en estado permanente o intermitente no es físicamente imposible. No es lo mismo que decir que existe, es decir, que las condiciones donde podría existir están presentes en el modelo. Los datos del rover ruso, con su detección de minerales arcillosos y sulfatos hidratados en 1900, estratos del Amazónico, son consistentes con este modelo. No lo prueban definitivamente. La astrobiología, que es la ciencia de buscar vida fuera de la Tierra, opera con un estándar de evidencia muy alto y por razones correctas. Afirmar que has encontrado vida, o incluso que has encontrado condiciones de habitabilidad actuales, es una afirmación con implicaciones tan grandes que requiere la mejor evidencia posible antes de ser declarada establecida. Lo que los datos parecen mostrar es que hay minerales cuya presencia es más fácilmente explicada por agua líquida reciente que por cualquier otro proceso conocido. La palabra clave es reciente en escala geológica, lo que puede significar hace cientos de millones de años o menos. Si en este momento la acumulación de posibilidades que estamos explorando te genera esa tensión específica que produce una pregunta demasiado grande para resolverse en una sola noche, hay una manera de prolongar ese estado de apertura cognitiva más allá de esta pantalla. En la descripción tienes nuestro audio Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para seguir aprendiendo mientras te quedas dormido.
para que la posibilidad de vida en Marte te acompañe hasta el descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay más capas de esta historia que necesitas conocer. El permafrost marciano. En la Tierra, el permafrost es el suelo que permanece congelado durante al menos 2 años consecutivos. Existe en Siberia, el Ártico, la Antártida y en las cumbres de las montañas altas. El permafrost de Siberia es famoso por preservar organismos y material biológico durante decenas de miles de años con una fidelidad extraordinaria. Mamuts lanudos completamente preservados, flores árticas de hace 30.000 años que los científicos han podido revivir, virus de hace 30.000 años encontrados en permafrost siberiano que todavía eran infecciosos cuando se descongelaron en laboratorio. El permafrost funciona como un refrigerador cósmico, preservando lo que contiene sin degradación química, porque las temperaturas tan bajas ralentizan todas las reacciones químicas hasta velocidades casi nulas. Algo que cae en el permafrost en el siglo XX antes de Cristo puede salir del permafrost en el siglo XXI después de Cristo en un estado reconocible. En Marte existe una capa de permafrost marciana, cuya presencia ha sido confirmada por múltiples instrumentos en múltiples misiones. No donde el permafrost terrestre existe, solo en latitudes altas, sino en prácticamente todo el planeta, excepto en las regiones ecuatoriales más cálidas. El permafrost marciano contiene hielo de agua, mezclado con sedimentos a profundidades que varían desde unos pocos centímetros en las latitudes más altas hasta decenas de metros en las latitudes medias. Lo que el rover ruso detectó en Utopia, Planitia con su radar, no son capas de hielo simples y uniformes. Son variaciones de densidad en el subsuelo que sugieren una estructura más compleja, capas de hielo mezclado con sedimentos que muestran evidencias de haber sufrido ciclos de descongelación y recongelación en el pasado. Esa estructura es coherente con lo que los modelos climáticos de Marte predicen que debería haber ocurrido. La inclinación axial de Marte no es constante. A diferencia de la Tierra, cuya inclinación es estabilizada por la Luna en torno a 23 grados, con variaciones menores, Marte no tiene una luna suficientemente grande para estabilizar su eje. Como resultado, la inclinación axial de Marte varía caóticamente entre aproximadamente 10 grados y 45 grados a lo largo de períodos de millones a decenas de millones de años. Esas variaciones en la inclinación axial producen cambios dramáticos en el clima marciano. Cuando la inclinación es alta, como 45 grados, los polos reciben mucha más radiación solar y se calientan más que en la configuración actual. Ese calentamiento polar podría derretir parte del hielo polar y producir un ciclo hidrológico activo, con agua que se evapora en los polos, se redistribuye por la atmósfera, precipita en las latitudes medias y eventualmente se filtra al subsuelo. En esas épocas de alta inclinación, Marte podría haber tenido períodos donde el agua líquida era más abundante en las latitudes medias que en cualquier momento que los modelos actuales predecían para el Amazónico. Y Utopia Planitia, en el hemisferio norte en latitudes medias, sería exactamente el tipo de región donde ese agua se concentraría. Cada ciclo de descongelación y recongelación dejaría su firma en el registro sedimentario. Las capas que el radar del rover ruso está leyendo podrían ser literalmente el registro de esos ciclos. Cada interfaz entre una capa de diferente composición podría corresponder a un período de mayor o menor actividad del agua en la región. Eso es lo que hace el hallazgo particularmente significativo desde el punto de vista de la búsqueda de vida.
no son simplemente minerales formados por agua en algún momento del pasado lejano. Son minerales cuya estructura estratigráfica sugiere episodios repetidos de actividad acuática a lo largo del Amazónico. No un evento único de humedad que terminó hace 3.000 millones de años, sino un patrón de ciclos que podría haberse extendido hasta períodos geológicamente recientes. Para una posible microbiología marciana, eso cambia completamente la ecuación de la supervivencia. Los microorganismos extremófilos en la Tierra no simplemente toleran condiciones difíciles. Algunos de ellos han evolucionado para aprovechar precisamente los ciclos de estrés que destruirían organismos menos especializados. Las esporas de bacterias pueden sobrevivir períodos de desecación total de millones de años y revivir cuando hay humedad disponible. Los tardígrados, microorganismos de agua dulce, conocidos coloquialmente como osos de agua, pueden sobrevivir en criptobiosis, un estado de vida suspendida, a temperaturas criogénicas durante períodos indefinidos. Algunas arqueas de hábitats de salmuera tienen mecanismos de protección del ADN que les permiten sobrevivir radiación de niveles que matarían instantáneamente cualquier otro organismo. Si en Marte existió vida durante el período noéico, cuando las condiciones eran mucho más hospitalarias, 3.000 millones de años de selección evolutiva bajo condiciones de estrés creciente habrían favorecido exactamente los mecanismos que hacen posible la supervivencia en los nichos que los datos del rover ruso sugieren que podrían existir. Habrían seleccionado organismos capaces de entrar en estados de vida suspendida durante los períodos de seco y frío extremo y reactivarse en los períodos de mayor humedad, cuando los ciclos de inclinación axial traen algo de agua líquida a la región. Esa es la hipótesis, no la conclusión. La hipótesis que los datos actuales hacen plausible, pero que todavía no han confirmado. Confirmarlo requiere lo que la astrobiología llama una biosignature inequívoca, una señal que solo puede ser producida por procesos biológicos y no por procesos puramente geoquímicos o físicos. Moléculas orgánicas en configuraciones que la química inorgánica no produce. Isótopos en proporciones que los procesos metabólicos producen y los procesos abiológicos no. En casos excepcionales, estructuras físicas que no tienen explicación no biológica plausible. Lo que el rover ruso ha encontrado hasta ahora son indicios de habitabilidad, señales de que las condiciones necesarias para la vida estuvieron o podrían estar presentes. Es un paso fundamental y significativo, pero no es la biosignature inequívoca que la ciencia necesita para declarar que se ha encontrado vida. El camino entre aquí y allá requiere misiones de retorno de muestras. Una misión de retorno de muestras trae material de la superficie de Marte a la Tierra, donde los laboratorios más sofisticados del mundo pueden analizarlo con instrumentos que son física y económicamente imposibles de llevar a Marte a bordo de un rover. Los espectrómetros de masa de alta resolución, que pueden detectar moléculas individuales en cantidades de partes por billón. Los microscopios de fuerza atómica, que pueden resolver estructuras individuales de proteínas. Los instrumentos de datación radiométrica, que pueden establecer la edad exacta de cada capa sedimentaria. La NASA y la Agencia Espacial Europea estaban desarrollando conjuntamente una misión de retorno de muestras de Marte que traería las muestras cuidadosamente seleccionadas por el rover Perseverance en el cráter Jezero. Esa misión encontró problemas de presupuesto y cronograma
que pusieron en duda su viabilidad en su forma original. La urgencia científica que crean los hallazgos del rover ruso añade presión para que alguna versión de esa misión se realice, porque hay algo en los datos del rover ruso que cambia el análisis de dónde tiene más valor científico buscar muestras para traer a la Tierra. Si los modelos anteriores eran correctos y el amazónico marciano era completamente seco, entonces las muestras más valiosas para la búsqueda de vida eran las del período noeico en lugares como Jezero. Las muestras más antiguas posibles del período con mayor actividad acuática documentada. Si los datos del rover ruso son correctos y el amazónico tuvo episodios de actividad acuática, entonces las muestras del amazónico en lugares como Utopia Planitia son potencialmente más valiosas para ciertas preguntas. Son más recientes, sus biosignatures están menos degradadas si las hay, y podrían responder preguntas sobre la persistencia de la vida que las muestras del noeico no pueden responder. Ambos tipos de muestras son valiosos, pero la prioridad relativa entre ellos cambia dependiendo de cuál de los dos modelos sobre el amazónico marciano resulta ser correcto. Lo que la misión rusa está haciendo, en ese sentido, no es solo buscar vida. Está cambiando el mapa de dónde buscarla y cómo hacerlo. Y hay una dimensión geopolítica en este momento que no puede ignorarse, aunque tampoco puede convertirse en el marco central de una discusión científica. La exploración de Marte lleva décadas siendo un proyecto predominantemente estadounidense en términos de misiones robóticas exitosas. Las misiones Viking de 1976 fueron las primeras en aterrizar con éxito en la superficie. Las misiones Mars Pathfinder, Mars Exploration Rovers Spirit y Opportunity, Mars Science Laboratory con Curiosity, Mars 2020 con Perseverance, todas de la NASA, han construido un corpus de conocimiento sobre Marte que no tiene equivalente en ninguna otra agencia espacial. China aterrizó con éxito el rover Churong en Utopia Planitia en 2021 y completó su misión primaria, aunque perdió comunicación con el rover más tarde. La India ha tenido un orbitador exitoso en Marte desde 2014. Rusia, que lideró muchos aspectos de la exploración espacial en los años 60 y 70, ha tenido una historia de intentos fallidos a Marte que es larga y que los propios científicos rusos reconocen con frustración. Varias misiones soviéticas y rusas intentaron llegar a Marte entre los años 60 y la primera década del siglo XXI y fallaron en diferentes etapas, desde el lanzamiento hasta el intento de aterrizaje. Un rover ruso exitoso en Marte, con hallazgos de esta magnitud, es, en ese contexto, algo más que un logro científico. Es también un regreso a la competencia en el espacio por parte de una agencia que había quedado fuera de la vanguardia de la exploración planetaria durante décadas. Los científicos de todas las nacionalidades que trabajan en la búsqueda de vida en Marte tienen un interés genuino y compartido en los resultados, independientemente de qué bandera lleva el rover que los produce. La ciencia no tiene fronteras en ese sentido fundamental, pero la geopolítica de la exploración espacial determina qué misiones se financian, qué datos se comparten y cómo se interpretan y comunican los hallazgos. En este momento, los datos del rover ruso están siendo evaluados por la comunidad científica internacional. El nivel de escrutinio que reciben es el apropiado para afirmaciones de esta magnitud. Los hallazgos serán reproducibles o no lo serán. Las interpretaciones alternativas se probarán o se descartarán. La ciencia tiene mecanismos para resolver estas preguntas, aunque sean lentos
y aunque el proceso sea a veces menos transparente de lo que sería ideal. Lo que emerge de ese proceso en los próximos años va a ser importante independientemente de cuál sea el resultado. Si los datos del rover ruso se confirman, si la presencia de minerales de agua líquida en el Amazónico marciano se verifica con evidencia adicional, el modelo de Marte como planeta muerto desde hace 3.000 millones de años va a requerir una revisión significativa. Esa revisión va a cambiar dónde y cómo buscamos vida en Marte, va a aumentar la urgencia de las misiones de retorno de muestras y va a abrir preguntas que hasta ahora no eran preguntas científicas urgentes, porque la respuesta parecía obvia. Si los datos no se confirman, si análisis más cuidadosos de instrumentos diferentes producen resultados inconsistentes con los del rover ruso, entonces el proceso científico habrá funcionado exactamente como debe funcionar, generando una hipótesis, motivando una búsqueda de evidencia y llegando a una conclusión basada en los datos en lugar de en el deseo de un resultado particular. En cualquier caso, la búsqueda continúa. Hay algo en Marte que hace que esta búsqueda sea diferente a la búsqueda de vida en cualquier otro lugar del universo. Marte no es solo el planeta más cercano y más accesible donde podríamos encontrar vida. Es el planeta cuya historia está más estrechamente entrelazada con la historia de la Tierra. Se formaron de la misma nube de gas y polvo al mismo tiempo. Tienen edades similares. En sus primeros 1.000 millones de años de historia, ambos recibieron el mismo bombardeo de cometas y asteroides. Ambos tienen evidencia de agua líquida en sus superficies en esa época temprana. La diferencia es que la Tierra mantuvo las condiciones para la vida y Marte, aparentemente, no las mantuvo, o al menos no en la superficie. La Tierra desarrolló la tectónica de placas que recicla los materiales de la corteza y mantiene el ciclo del carbono que regula el clima. La Tierra tiene un campo magnético generado por su núcleo líquido que protege la atmósfera del viento solar. La Tierra tiene la Luna que estabiliza su eje de rotación. Marte perdió su campo magnético hace 3 o 4.000 millones de años. Sin campo magnético, el viento solar fue erosionando la atmósfera durante miles de millones de años hasta reducirla a la fracción que existe hoy. Sin atmósfera significativa, no hay efecto invernadero suficiente para mantener temperaturas de superficie compatibles con el agua líquida en condiciones estándar. Esas diferencias parecen pequeñas desde afuera. Un planeta un poco más pequeño, con un núcleo que se enfrió un poco más rápido, sin la presencia de una luna suficientemente grande. Diferencias que en términos de la composición inicial de los dos planetas son sutiles, pero sus consecuencias para la posibilidad de vida en la superficie fueron radicales. Si la vida surgió en Marte durante el período noeico, como la misma lógica que llevó a la vida a surgir en la Tierra, entonces la historia de la vida en Marte es la historia de qué pasa cuando las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la vida desaparecen lentamente. Marte podría ser el registro de cuánto tiempo puede persistir la vida cuando las condiciones se deterioran gradualmente. Respuesta, podría ser más tiempo del que cualquier modelo previo sugería. Y si la respuesta es que la vida en Marte persistió mucho más tiempo del esperado, quizás hasta el presente, en nichos subsuperficiales de salmuera, eso no solo cambia nuestra comprensión de Marte, cambia nuestra comprensión de la robustez de la vida en general. Si la vida puede persistir en Marte a pesar de la pérdida de la atmósfera, a pesar de las temperaturas extremas,
a pesar de la radiación ultravioleta en la superficie, a pesar del frío profundo en el subsuelo, entonces la vida es más resistente de lo que cualquier modelo conservador de astrobiología habría predicho. Y si es más resistente, entonces las posibilidades de que exista en otros lugares del universo, en otros planetas con condiciones que se deterioraron después de que la vida surgió, son significativamente mayores. El número de planetas en la galaxia que tendrían en algún momento de su historia condiciones para el surgimiento de la vida, y que luego perderían esas condiciones superficiales, mientras mantendrían nichos subsuperficiales más protegidos, es probablemente enorme. Si la vida puede sobrevivir en esos nichos en Marte, podría estar sobreviviendo en miles de planetas en diferentes puntos de ese proceso en toda la galaxia. La búsqueda en Marte no es solo sobre Marte, es sobre si la vida en el universo es un accidente que ocurrió una vez en circunstancias extraordinariamente específicas, o si es un proceso robusto que ocurre siempre que las condiciones iniciales son suficientemente parecidas a las que produjeron la vida en la Tierra y que persiste mucho más tiempo del que las condiciones iniciales sugieren. La diferencia entre esas dos posibilidades es la diferencia entre un universo donde somos fundamentalmente solos y un universo donde la vida es una propiedad emergente de la química en condiciones planetarias apropiadas, que ocurre en miles de millones de lugares, aunque nunca nos comuniquemos con ninguno de ellos. El rover ruso en Utopia Planitia no va a resolver esa pregunta, pero está enviando datos que hacen que la pregunta sea más urgente, más abordable y más científicamente concreta que en cualquier momento anterior. Los datos están llegando, los científicos los están analizando, y el silencio de Marte, ese silencio que el texto de la sinopsis describe como el único lenguaje soberano del planeta durante eones, podría estar a punto de convertirse en algo diferente. No un grito, no una señal de radio, no un microorganismo en el microscopio de un rover, todavía no. Pero quizás algo tan significativo como la demostración de que las condiciones donde la vida podría persistir existieron más recientemente de lo que creíamos, y que los lugares donde buscarlas son más numerosos de lo que el modelo antiguo reconocía. Si este viaje a la frontera de lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la vida en Marte genera en ti esa calma específica que viene cuando una pregunta es suficientemente grande como para poner todo lo demás en perspectiva, en la descripción tienes viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que lo que exploramos esta noche te acompañe mientras te quedas dormido, para que la posibilidad de que no estemos solos te lleve al descanso en lugar de al insomnio. El rover sigue avanzando. Cada metro que recorre en Utopia Planitia añade datos, y los datos están apuntando en una dirección que hace que la búsqueda sea más urgente que nunca. Marte sigue ahí, esperando. Hay algo más sobre la estrategia específica del rover ruso que no ha recibido suficiente atención en las discusiones sobre estos hallazgos y que cambia cómo interpretamos qué significa lo que encontró. La NASA y sus misiones rover han operado bajo una filosofía de exploración específica que se llama Sigue el agua, o en su versión actualizada, Busca los lugares habitables. Esa filosofía llevó al rover Curiosity al cráter Gale, que fue un lago durante el período noeico, y donde Curiosity encontró evidencia de condiciones habitables para vida microbiana hace aproximadamente 3.000 millones de años. Llevó al rover Perseverance al cráter Jezero, un delta de río y lago de la misma era,
donde está recogiendo muestras que potencialmente preservan biosignatures de vida antigua. La estrategia rusa para Utopia Planitia es diferente en un sentido que sus proponentes describen como buscar la persistencia en lugar del origen. El origen de la vida marciana, si ocurrió, probablemente fue en el período noéico, cuando las condiciones eran más parecidas a las condiciones en que surgió la vida en la Tierra temprana. Eso es lo que busca principalmente la NASA. Evidencia de ese origen, de esas condiciones primordiales, de los procesos que pudieron haber llevado a las primeras moléculas autorreplicantes en un Marte joven y húmedo. La persistencia es una pregunta diferente. No cuándo y cómo surgió la vida, sino cuánto tiempo pudo sobrevivir a medida que las condiciones se deterioraban. ¿Qué estrategias podría haber desarrollado una biología marciana para sobrevivir el gradual enfriamiento del planeta, la pérdida de la atmósfera, la desaparición del agua superficial? ¿Dónde podría haberse refugiado? ¿Qué nichos le habrían dado las mejores posibilidades de persistir? Esa pregunta sobre la persistencia es, en un sentido, más urgente que la pregunta sobre el origen cuando se está buscando vida viva en lugar de vida antigua. Si existe vida en Marte ahora mismo, en este momento, la encontrarás siguiendo la lógica de dónde podrían haberse refugiado los descendientes de los organismos que vivieron en el Marte antiguo, no siguiendo la lógica de dónde se originó la vida hace 4.000 millones de años. Y Utopia Planitia, con su historia de posibles episodios de agua líquida en el Amazónico, con su permafrost complejo, que muestra evidencias de ciclos de descongelación y recongelación, con sus capas sedimentarias que el radar del rover ruso está leyendo como un libro de la historia del agua en la región, es exactamente el tipo de lugar donde esa lógica de la persistencia apunta. La profundidad es también relevante. Los instrumentos del rover ruso han detectado señales a profundidades de entre 10 y 80 metros bajo la superficie. Esas profundidades no son accesibles para ningún rover con un taladro convencional, y son precisamente las profundidades donde la combinación de temperatura más cálida que la superficie por el gradiente geotérmico y la protección de la radiación por la capa de suelo encima hacen más plausibles las condiciones para salmueras líquidas. Esa paradoja de que los lugares más interesantes para la vida son también los más difíciles de alcanzar con la tecnología actual es uno de los problemas centrales de la astrobiología aplicada. Es más fácil analizar la superficie, pero la superficie de Marte es el lugar más hostil del planeta para cualquier forma de vida que conozcamos. Temperatura extrema, radiación ultravioleta sin atmósfera que la filtre, ausencia de agua líquida. Las formas de vida que pudieran existir en Marte tendrían razones físicas muy buenas para no estar en la superficie y para estar enterradas a profundidades que nos costan acceder. El diseño ideal de una misión de búsqueda de vida actual en Marte, según muchos astrobiólogos, sería una perforadora que pudiera llegar a 50 o 100 metros de profundidad en los lugares correctos, con instrumentos de análisis in situ suficientemente sensibles para detectar biosignatures. Esa misión no existe todavía. Las limitaciones tecnológicas actuales en términos de la masa que un cohete puede llevar a Marte y hacer aterrizar suavemente hacen que una perforadora profunda sea extremadamente difícil de incorporar en una misión rover convencional. Lo que el radar del rover ruso está haciendo es el paso previo: cartografiar el subsuelo con suficiente detalle como para identificar los lugares específicos
donde una perforadora futura tendría las mejores probabilidades de encontrar algo significativo. No es la misión de búsqueda definitiva. Es la misión que hace posible diseñar la misión de búsqueda definitiva con información real en lugar de con especulación. Ese contexto importa para entender el nivel apropiado de emoción y cautela con que recibir estos hallazgos. Los datos del rover ruso no son la respuesta, son el mapa que podría llevarnos a la respuesta. Y hacer ese mapa con la precisión que el radar de penetración terrestre proporciona, en una región que los modelos previos habían descartado como científicamente interesante para la búsqueda de agua reciente, es un avance científico genuino, independientemente de lo que resulte ser la respuesta cuando finalmente podamos buscarla con los instrumentos correctos. Consideremos también las implicaciones de la panspermia, que la sinopsis menciona pero que merece un desarrollo más cuidadoso. La panspermia es la hipótesis de que la vida, o los precursores de la vida, pueden ser transferidos entre planetas a través del espacio, no como ciencia ficción especulativa, sino como proceso físico real. Los impactos de asteroides y cometas en un planeta pueden eyectar material de la superficie a velocidades suficientes para escapar la gravedad del planeta. Ese material viaja por el espacio y eventualmente puede aterrizar en otro planeta. Lo que hace esto más que especulación es que se han encontrado meteoritos marcianos en la Tierra, rocas que provienen definitivamente de Marte, según su composición química e isotópica, que viajaron del planeta rojo a nuestro planeta en períodos de millones de años. El más famoso de ellos, ALH 84001, encontrado en la Antártida en 1984 y publicado en 1996, con la afirmación de que contenía posibles evidencias de vida microbiana fósil marciana, generó un debate científico que no ha terminado completamente. Los organismos más robustos que conocemos en la Tierra, como las bacterias formadoras de esporas, los tardígrados o ciertas arqueas, pueden sobrevivir en el espacio en estado inactivo si están protegidas dentro de una roca suficientemente gruesa. El viaje de Marte a la Tierra o de la Tierra a Marte no es incompatible con la supervivencia de ciertos organismos extremófilos en el interior de los meteoritos. Lo que eso significa es que si la vida surgió en uno de los dos planetas durante el período en que ambos tenían condiciones apropiadas, hace 3 o 4 mil millones de años, podría haberse transferido al otro planeta a través de meteoritos. Y si se transfirió en la dirección de Marte a la Tierra o de la Tierra a Marte, entonces la vida en los dos planetas no es independiente, sino que comparte un origen común. Esa posibilidad tiene implicaciones profundas para interpretar lo que encontraríamos si encontráramos vida en Marte. Si la vida marciana y la vida terrestre comparten un origen por panspermia, serían parientes. Tendrían probablemente el mismo código genético básico o algo muy similar, los mismos aminoácidos, la misma quiralidad molecular. Serían evidencia de que la vida surgió una sola vez en el sistema solar y se dispersó, no de que surgió 2 veces de manera independiente. Si la vida marciana y la vida terrestre son completamente independientes en su origen, con mecanismos bioquímicos fundamentalmente diferentes, sin relación genética, entonces habrán surgido de manera independiente. Y 2 orígenes independientes de la vida en el mismo sistema solar cambiarían la estadística de la vida en el universo de manera radical. Si ocurrió 2 veces en el mismo sistema, probablemente ocurre en cualquier sistema planetario con condiciones apropiadas. Distinguir entre esas 2 posibilidades
requería analizar la bioquímica de la vida marciana, si existe, a un nivel de detalle que ninguna misión actual puede hacer in situ. Requiere muestras en laboratorios de la Tierra. Y eso, de nuevo, lleva a la misma conclusión sobre la urgencia de las misiones de retorno de muestras. Los datos del rover ruso, los hallazgos del rover Perseverance, los datos del rover Curiosity, los datos de los orbitadores, todos convergen en la misma necesidad: traer material de Marte a la Tierra para analizarlo con los instrumentos que no podemos llevar a Marte. Es el próximo capítulo de esta historia, y el capítulo que estamos viviendo ahora mismo, el de los datos del radar en Utopia Planitia y las capas de minerales hidratados en el Amazónico marciano, es el capítulo que está argumentando por qué ese próximo capítulo es más urgente de lo que habíamos pensado. El silencio de Marte lleva miles de millones de años siendo el único lenguaje de ese mundo. No sabemos todavía si ese silencio alguna vez interrumpido por algo que pueda llamarse vida. Pero por primera vez en la historia de la exploración espacial, estamos haciendo las preguntas correctas, en los lugares correctos, con los instrumentos correctos, para encontrar la respuesta. Y la espera, después de todo este tiempo, no debería ser mucho más larga. Una dimensión más que merece atención antes de terminar esta noche. Hay una razón psicológica por la que la pregunta sobre la vida en Marte genera más emoción que casi cualquier otra pregunta en la ciencia actual, más que los agujeros negros, más que el origen del universo, más que la teoría de cuerdas o la mecánica cuántica, aunque esos temas son igualmente o más complicados desde el punto de vista técnico. La razón es que la respuesta importa personalmente, no en el sentido de que afecte directamente la vida cotidiana de ninguna persona, en el sentido de que cambia la historia que nos contamos sobre lo que somos. Si existe vida en Marte, si ha existido en cualquier momento, o si existe ahora mismo en algún nicho subsuperficial de salmuera, entonces la vida no es un accidente único en la historia de 400.000 millones de sistemas estelares de esta galaxia. Es un proceso que la materia y la energía producen cuando se dan las condiciones correctas. Es algo que el universo hace, no algo que le pasó a la Tierra una vez de manera extraordinaria. Y si la vida es algo que el universo hace cuando las condiciones son correctas, entonces la pregunta sobre si estamos solos en el cosmos tiene una respuesta que ya no es filosófica ni especulativa. Tiene una respuesta empírica que se puede buscar y encontrar. Esa transformación de la pregunta de la soledad cósmica, de una pregunta filosófica, sin respuesta empírica posible, a una pregunta científica con respuesta buscable, es quizás el cambio más profundo que podría producir el descubrimiento de vida en Marte, independientemente de la forma que tome esa vida. Y estamos, por primera vez en la historia humana, lo suficientemente cerca de poder responderla como para que la respuesta se sienta inminente, aunque todavía no esté aquí. El rover sigue recorriendo Utopia Planitia. Los datos siguen llegando, y la espera, después de todo este tiempo, podría no ser mucho más larga. Hay una cosa más sobre los minerales encontrados por el rover ruso en Utopia Planitia que no hemos explorado todavía y que conecta directamente con la química de la vida. Las arcillas filosilicatadas que el radar detectó no son simplemente indicadores de agua pasada. Son superficies con propiedades químicas específicas que hacen de ellas candidatos para otro papel en la historia de la vida en Marte. En la Tierra, los experimentos de química prebiótica
han demostrado que las arcillas filosilicatadas tienen propiedades que facilitan la polimerización de aminoácidos y nucleótidos. Las superficies de las arcillas pueden actuar como catalizadores que concentran moléculas orgánicas y facilitan la formación de cadenas más largas. En algunos modelos del origen de la vida en la Tierra, las arcillas son un componente esencial del proceso que llevó de la química prebiótica a las primeras moléculas autorreplicantes. Si las arcillas de Utopia planitia tienen propiedades similares a las arcillas terrestres que facilitaron la química prebiótica en la Tierra, entonces no solo son indicadores de habitabilidad pasada, son también el tipo de entorno donde la química que precede a la vida podría ocurrir. Eso no prueba que ocurrió, pero añade una capa más de plausibilidad al escenario donde Marte no solo tuvo las condiciones para la vida, sino que tuvo las condiciones específicas para la química prebiótica que lleva a la vida. La búsqueda continúa, y cada dato que llega desde el planeta rojo añade un poco más de contexto a una pregunta que podría ser la más importante que la humanidad haya formulado jamás. ¿Estamos solos? Pronto sabremos más.